Terminada la serie de Mr. Robot, me apetecía hablar de ella, pero este vídeo no va a ser tanto una crítica de la serie, sino más bien un vídeo en el que trato de destacar lo que me ha parecido más interesante de esta serie y lo que creo que era uno de sus principales objetivos, que es construir una historia en torno a referencias a la cultura que tenemos actualmente, la cultura millennial, pone en el título, no se me ocurría una palabra mejor, pero bueno, es la cultura que hemos mamado la gente que hemos nacido durante los 90, así que aunque no me guste mucho el término, pues habrá que reconocer que soy millennial y que era la forma más concisa de decirlo. Vamos, no sé si me explico. Creo que Mr. Robot no se trataba tanto de hacer una serie con un argumento muy definido, porque el argumento que tiene, en mi opinión, es más bien un poco mediocre, sino de construir una historia en torno a tramas, elementos y un poco el rollo que hemos vivido en la ficción en las últimas décadas y que se ha ido consolidando. ¿Qué quiero decir con esto? Y aviso que hay peligro de spoilers, claro, así que si no lo habéis terminado de ver habría que tener cuidado con este vídeo, aunque creo que este vídeo en concreto quizá también pueda resultar interesante para gente a la que no le apetece ver Mr. Robot, porque hablo un poco de cómo se forma esta cultura y de qué elementos tiene en la actualidad, además del propio Mr. Robot en sí, ¿no? Lo que decía, vamos, que esto no es tanto una crítica de una serie, sino cómo esta serie da pie a hablar de otras cosas. Y es que desde el principio Mr. Robot parece una fusión entre Fight Club y American Psycho, con algunos elementos de Matrix, quizá incluso el propio apellido del protagonista, Alderson, va por ahí, que suena un poco como el agente Smith diciendo señor Anderson, ¿no? Pero vamos, que además de eso hay más referencias a Matrix, claro, el tema de ser empleado en una oficina de día y hacker por la noche, etcétera, pues es un poco también el rollo que tiene Matrix, así como distintos juegos con la realidad, que es real y que no, y demás. Bueno, The Fight Club está claro que coge unos cuantos elementos, un buen puñado de ellos, y Tyrell está construido básicamente a partir de American Psycho. Conforme van desarrollándose las temporadas vemos muchos más elementos, y es que Mr. Robot no parece tener tanto una historia propia, sino ir cogiendo de aquí y de allá de elementos que han influido en nuestra cultura en las últimas décadas y que han ido consolidándose hasta formar lo que tenemos ahora mismo, tanto en la ficción como en otras partes de la cultura. No sé si me explico. Mr. Robot coge elementos del gangsta rap, coge mujeres trans, coge musulmanes a los que se acusa de ser terroristas, tiene muchísima nostalgia ochentera también. De hecho hay un capítulo que gira en torno a Regreso al Futuro, y es curioso que la nostalgia ochentera es un elemento bastante característico de esta generación, porque a pesar de que no hemos vivido los 80 o no recordamos los 80, crecimos con películas que representaban los 80 y se ha ido formando una nostalgia en nuestras cabezas que no es tanto una nostalgia de los 80 reales, sino una nostalgia de cómo los años 80 eran representados en la ficción estadounidense. Aquí también hay mucho de imperialismo cultural y de beber de cine estadounidense, que es el que más echaban siempre y el que más siguen echando. En ese aspecto, por ejemplo, Stranger Things es otra serie que juega muchísimo con esto. Buena parte del público de Stranger Things no vivió los 80 como tal. Nacimos después, vamos, incluyéndome a mí también. Y sin embargo disfrutamos un poco de la forma en que se hace esa nostalgia de los 80, y esa nostalgia también nos apela a nosotros a pesar de no haber vivido realmente esa época. Es curioso, pero todo Stranger Things está basado en eso, vamos, y el Mr. Robot me parece que también es un elemento muy palpable. Mr. Robot también tiene cosas de Anonymous, evidentemente, es una de las principales tramas de Facebook, del Monopoly, incluso del cine de terror cutre, que luego se ve como el cine de terror cutre es el que inspira la careta, que en realidad está inspirada en la del Monopoly, no en una peli inexistente, pero bueno, veis un poco por dónde voy tirando. Tiene también un episodio que tiene escenas rollo sitcom para representar la locura de Elliot. Yo creo que coge elementos incluso de Star Wars.
Me parece que un poco el hecho de que primero encuentre a su padre perdido y después encuentre a su hermana perdida, pues es el orden en el que ocurre en la trilogía original de Star Wars, y me parece que Mr. Robot también bebe de eso. Tiene muchas referencias a toda la cultura que ha moldeado sobre todo el cine y la televisión de las últimas décadas, pero como digo, no solo el cine y la televisión, ni siquiera solo la ficción, sino también el tejido cultural que se está creando a nuestro alrededor constantemente y que hemos ido viviendo como una generación. También coge muchos elementos de cine policíaco y del FBI para algunas tramas. Esta última temporada tiene un capítulo entero que trata sobre dos personajes con una relación tensa que creen haber matado a una persona y van a dejar su cadáver abandonado en un bosque nevado, pero esa persona resulta estar viva y se les escapa y tienen que perseguirle por el bosque nevado para matarle y que no se pueda archivar. Todo el argumento de ese episodio, lo que acabo de contar, puede sonar muy familiar porque básicamente es también la trama de uno de los episodios más conocidos de Los Soprano, así tal cual, clavada. How far is it to Atlantic City? We'll finish him up and cover him with snow. You see which way he went? It's gotta be close. Half his head's probably hanging off. Y estas cosas no me parecen ni casualidad ni un plagio intentando ser discretos y tomar de series y pelis que han tenido éxitos ahí para plagiar su éxito, sino que me parecen referencias colocadas a propósito y que van definiendo la serie y que es de lo que realmente trata la serie. La trama es flojita y los personajes pegan tantos giros y vaivenes que prácticamente dejan de ser interesantes en algún punto. En ese sentido, Mr. Robot es una serie mediocre en argumento, pero es que creo que lo que pretende no es un argumento consolidado, no es tanto contar una historia, sino reflejar una cultura. Son objetivos distintos. Creo que esta serie es más bien un resumen de la cultura y de la ficción que hemos vivido la generación millennial. Insisto en que me jode decir el término en voz alta, me parece cutrísimo, pero bueno, es lo que hay. No hay un nombre mejor que se me ocurra ahora mismo. Y en ese sentido creo que sí consigue su propósito. O sea, por eso es por lo que me ha interesado como serie. Me pareció empezar a ver esto en la segunda temporada o así, no sé, en la primera más bien flipé, dije, hostia, vaya plagio de Fight Club es esto, ¿no? Es descarado, vainuda puta mierda. Pero me enganchó por eso, me enganchó por lo bien que están construidos los elementos culturales, algunos personajes, eventos y tramas entretejiéndose entre sí para mezclar elementos muy distintos de esta cultura. Como psicólogo puedo aprovechar para decir que el trastorno de identidad disociativa que padece Elliot está muy mal reflejado, vamos, es una fantasmada que te cagas. La ficción de hecho tiende a tratar así los trastornos de identidad disociativa o lo que se conocía antes como personalidad múltiple, siempre de una forma muy fantástica y muy poco creíble en la realidad, o sea... Bueno, ya desde las tres caras de Eva, pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas y lo que quería decir es que Mr. Robot a mí me parece que tampoco pretende ser un reflejo fiel de lo que es un trastorno de identidad disociativo. Lo que crea es a propósito una fantasmada porque es así como se ha tratado en la ficción y porque sirve como un vehículo para contar algunas historias que necesita contar. Tampoco en el aspecto revolucionario tiene gran cosa que decir, aunque hay discursos, momentos y escenas bastante épicos, lo que propone es una revolución bastante descafeinada y un poco debida más a los problemas personales de Elliot que a un interés real por cambiar el mundo y por arreglar las injusticias y porque todo el mundo tenga una vida un poco mejor y tenga más derechos. Lo que se muestra es una revolución descafeinada que sirve un poco solo como telón de fondo y que a su vez yo creo que también es bastante característica de nuestra generación. Ese espíritu revolucionario que al final
se estrella un poco contra la realidad y que a veces es más postureo que otra cosa. O sea, yo de verdad tengo esperanzas de que eso pueda cambiar, pero ahora mismo, tal y como han sido algunos movimientos últimamente, pues no han llegado realmente a un cambio social grande y han sido un poco solo postureo y solo un elemento cultural más de nuestra generación. Véase el movimiento Occupy y demás, que en España tuvo su reflejo en el 15M, quizá un poco antes de que se pusiera de moda lo de Occupy Washington y Occupy Your City y tal. Y bueno, en ese sentido yo creo que es lo mismo que refleja Mr. Robot. No ofrece unas teorías interesantes para una revolución ni señala cosas en concreto, sino que más bien es como un sentimiento, simplemente un sentimiento de injusticia generalizada que no sabe muy bien a dónde dirigirse ni cómo quiere cambiar el mundo más allá de rebelarse contra el sistema actual. En ese aspecto tampoco es una serie un poco revolucionaria y creo que es otra de las premisas que puede llevar a engaño. O sea, puede parecer tanto que Mr. Robot es una serie con un argumento elaborado como que es una serie con un ambiente revolucionario, y en mi opinión no es ninguna de las dos cosas. En mi opinión lo único que de verdad trata de ser es un reflejo de la cultura de esta generación y mezclarlos un poco entre sí, agitar y ver qué sale. No es un argumento elaborado, no es un buen desarrollo de los personajes, no pretende llegar a ningún lado más que a ser una especie de reflejo de todo esto. Creo. Bueno, estoy abierto a discusión, ahí abajo tenéis los comentarios si queréis discutirlo, y si no, pues espero que os suscribáis a mi canal y veáis más vídeos. Yo que sé, ya que estamos,